pueblo de Dios, gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo una vez más. Recordemos, estamos en día viernes 19 y estamos en días donde estamos tocando temas bíblicos para con los hombres, pero de que no podemos dejar de un lado de que son temas para toda la familia. Así que en esta oportunidad, amada iglesia, este día viernes 19, Dios bendiga a todos los niños, que primero Dios pronto pues estaremos nuevamente en lo que son los cultos de los niños. Este día viernes 19, amada iglesia, le damos gracias a Dios y vamos a entrar a un nuevo tema. El tema que vamos a ver es dando un vistazo a los hombres del Antiguo Testamento y sus pecados con sus hijos. Repitiendo, el tema es dando un vistazo a los hombres del Antiguo Testamento y los pecados con sus hijos. Bendito sea el Señor. Espero que me comprenda. El objetivo es ver una temática de los hombres del ayer que fallaron pecando en contra de sus hijos. Sus hijos, de alguna manera, pudiéramos mencionar, amado pueblo, fracasaron a causa de la actitud de los padres. ¿Y por qué vamos a ver este tema? Porque nos conviene a usted, amado padre, a usted, amada familia, como también a mí, estar refrescándonos a través de la palabra de Dios para que en los días de nuestra vida no vayamos a caer nosotros en el mismo pecado. Así es que, repitiendo, el tema es dando un vistazo a los hombres del Antiguo Testamento y sus pecados con sus hijos. Ese es el tema. Y para eso, amada iglesia, vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los romanos, carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 15, versículo 4. Ahí vamos a estar escudriñando la palabra de Dios. Yo espero en el Señor que usted ya esté con su Biblia en mano y estemos buscando Romanos capítulo 15, versículo 4. Y para eso pues vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre poderoso de su Santo Espíritu. Bendito sea el Señor. Y dice así Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Eso es lo que dice, amada iglesia, Romanos 15, 4. Yo creo que hemos entendido perfectamente lo que nos está diciendo este versículo 4 del capítulo 15 de la carta a los romanos, que hay cosas pues que están escritas en el Antiguo Testamento y estas se escribieron para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, para nuestra instrucción. ¿Para qué? Para que por la paciencia y la consolación de esta palabra, usted y yo tengamos esperanza. Entonces, no podemos tomar en menos, amada iglesia, los vistazos que vamos a dar a los hombres del Antiguo Testamento, porque a través de estas situaciones o acciones de los hombres del Antiguo Testamento, el cual pecaron contra sus hijos como padres, pues esto nos va a servir a usted y a mí. Así que pongamos mucha atención para tomar nota, para tomar instrucción, para tomar enseñanza, para que cuando a usted y a mí se nos venga una situación, a la luz de la palabra tengamos ya una instrucción de qué a la luz de la palabra poder hacer. La Biblia, amada iglesia, nos enseña tanto las virtudes como los pecados, las debilidades de los hombres de Dios. O sea, la Biblia, amado pueblo, no calla ante el pecado de los hombres del ayer, de las mujeres del ayer. La Biblia no oculta los pecados de los hombres y mujeres del ayer, sino que los muestra, los presenta a nosotros los que hoy vivimos para nuestra instrucción, para que donde ellos, los hombres y mujeres del antiguo tiempo, metieron la pata, usted y yo no la metamos. Ese es el objetivo de la palabra de Dios. Ellos tuvieron debilidades y la palabra de Dios nos la presenta
para que usted y yo no caigamos en tales. Entonces debemos de entender, amada iglesia, que usted y yo tenemos el manual de nuestra vida, la Biblia, y podríamos decir que las cuentas que vamos a dar nosotros de estos tiempos 2020 van a ser mayores, porque hay mayor conocimiento de la palabra. Está la Biblia para el conocimiento de todo el mundo entero. Si el mundo, si aún la misma iglesia fracasara, no fracasa porque Dios no haya provisto el conocimiento, sino porque el hombre y la mujer hemos sido negligentes. Más para eso, amada iglesia, hemos abierto la Biblia en esta oportunidad viendo los pecados de hombres y mujeres del Antiguo Testamento, viendo las debilidades de los hombres de Dios del Antiguo Testamento, y esto lo estamos haciendo para nuestra enseñanza. La Biblia, amada iglesia, no nos muestra a los hombres y mujeres que Dios usó para sus propósitos como personas perfectas. La Biblia no nos presenta a un Noé perfecto. La Biblia no nos presenta a un Abraham perfecto. No, las debilidades de Noé, las debilidades de Abraham, a manera de ejemplo te lo digo, nos la presenta el Señor para que usted ahora, que no se llama Noé, que no se llama Abraham, pero para que usted ahora o yo ahora no caigamos en los mismos desacatos en que cayeron estos hombres de Dios. Ahora que tú y yo somos hombres de Dios, tenemos la Biblia abierta frente a nuestros ojos. Entonces, tanto los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, amada iglesia, no fueron gente perfecta, sino gente con debilidades, gente con pecado. No fueron gente sin pecado, no fueron gente sin debilidades, sino todo lo contrario. Dios, amada iglesia, nos permite conocer en qué fallaron para que usted y yo tomemos las lecciones para nuestra vida. Para eso está la palabra de Dios. Así que, amada iglesia, vamos a ver entonces, hoy es nuestro primer día sobre este tema, vamos a ver entonces las instrucciones, las lecciones que podemos tomar de los pecados que algunos hombres de la Biblia cometieron para con sus hijos. ¿Con qué objetivo vamos a ver esto? Con el objetivo de que tú y yo no caigamos en lo que ellos cayeron. Veamos entonces, amada iglesia, estos pecados. Y vamos a ver uno de los primeros pecados de un padre. A eso vamos. Uno de los primeros pecados de un padre es, y en este caso lo he mencionado en estos días atrás, pero aquí vamos a verlo en una manera más amplia, amada iglesia. Vemos el pecado de Noé. El pecado de Noé para con sus hijos. Eso es lo que estamos viendo, amada iglesia del Señor. El pecado de Noé para con sus hijos. Ahora, vemos a un Noé entonces, amada iglesia, hablando de Noé, un Noé con vicios e inmoralidad. Noé y los vicios y la inmoralidad. Ya vamos a ir viendo esto a la luz de la palabra. No olvidemos, amada iglesia, que los vicios y la inmoralidad de un padre siempre afectará la vida de los hijos o hijas. Siempre va a afectar la vida de los hijos e hijas. Veamos esta historia. Profundicemos un poco en esta historia y tomemos la instrucción para nuestras vidas. Génesis 9:20 al 25. Vamos a Génesis capítulo 9, versículo 20 al 25. Y dice así, versículo 20, 9:20 de Génesis. Después comenzó Noé a labrar la tierra, oiga, y plantó una viña. 21. Y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. En otras palabras, desnudo. Versículo 22. Y Can, padre de los cananitas, vio la desnudez de su padre, y éste lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros,
y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Versículo 25. Y dijo, maldito sea Canaán, y siervo de siervos será a sus hermanos. Bien, esta es la porción bíblica. Pudiéramos, amada iglesia, seguir leyendo más, pero aquí estamos viendo, pueblo de Dios, que Noé, vemos a Noé después de salir del arca del pacto, después del diluvio, después de la gran obediencia de Noé a Dios. Noé cae en esta situación. Y esta situación, amada iglesia, yo espero que usted la haya leído a la par mía, o la hayamos leído con entendimiento, y nos demos cuenta de que la maldición de Can no fue culpa de él. Prácticamente aquí vemos el pecado de la maldición a los cananitas, no porque quien generó esto fue Cam, sino que fue el mismo Noé. Por eso estamos viendo, amada iglesia, los pecados de personajes del Antiguo Testamento que pecaron contra sus hijos. Porque acá, amada iglesia, en esto que acabamos de leer sobre Noé, estamos viendo un pecado de Noé para con sus hijos. No es, aunque ciertamente este joven, el hijo más joven de Noé, fue el que lo vio desnudo, pero veamos de dónde se originó el problema. Entonces aquí vemos a un Noé que se embriaga después de salir del arca, después de plantar este viñedo, y ya borracho Noé se comportó, amada iglesia, como no debía comportarse. Vemos a un Noé que perdió todo su pudor, desnudándose, por supuesto, ya borracho y embriagado. Y eso para ti, amada iglesia, y para mí no es ajeno. Es bien lógico, bien fácil entender que una persona borracha se puede desnudar enfrente de todas las demás personas, pierde todo el entendimiento, todo el pudor a aquella persona, todo lo honesto que puede hacer aquella persona. Y esto lo vemos, amada iglesia, en la vida de Noé, que perdió todo el pudor y llegó al grado, Noé, de quedarse dormido y desnudo en medio de su tienda. Y ahí es donde lo encontró su hijo más joven. Pues él no sabía que estaba desnudo cuando él llegó. Entonces Can, el hijo joven de Noé, lo halló en su tienda desnudo a su padre. Lo halló borracho, y el cual vino después Can y se lo dijo a sus hermanos, los cuales, sus hermanos que ya estaban conscientes que su padre estaba desnudo, ellos tomaron alguna sábana, algún trapo, y caminaron de espaldas hacia donde se encontraba su padre para cubrirlo, y así ellos no verlo desnudo también, y lo taparon caminando para atrás, como dije ya, para no verlo. Ahora, cuando Noé, amada iglesia, despertó, oiga, cuando Noé despertó de su embriaguez, esto fue terrible. Cuando Noé despierta de su embriaguez y le cuentan lo que había sucedido, por supuesto, supo lo que Can lo había visto desnudo. Vino Noé y maldijo a la descendencia de Can, lo cual son los cananitas. Ahora, Canaán es el hijo de Can, por lo que había hecho su padre, la maldición llegó hasta su hijo. Pero vale la pena, amada iglesia, que nos hagamos una pregunta. ¿Quién fue realmente el verdadero o el principal culpable o responsable de lo que ocurrió en esta familia? ¿Fue Can? ¿Fue Canaán? ¿O fue Noé? Se lo dejo a usted para que lo analice, lo piense, pero a simple vista se mira que el del pecado fue Noé.
y arrastró hasta su hijo más joven. Por eso estamos viendo esta temática, para que usted y yo, amado hermano, amada hermana, amado hombre de Dios, amado padre de familia, tengamos cuidado. Porque si esto, amada iglesia, lo aplicamos a nuestros tiempos, preguntémonos, ¿cuántas familias están en esta misma situación hoy? ¿Cuántas familias hoy, en este momento presente, en cuántas familias hay un padre de familia que llega borracho a su casa? Y que llegando borracho, este hombre a su casa, comete inmoralidades, comete deshonestidades en su casa, con sus hijos y con sus hijas. Esto que estamos viendo, amada iglesia, como un ejemplo de la historia de Noé, usted y yo no podemos negar que esto se sigue dando. Acá creería yo que en Bosques de Prusia habrán muchas personas, muchos hombres que llegan borrachos a sus casas y que hasta pudiesen, amada iglesia, por supuesto ya en su borrachera, quedar desnudo en el sofá. Y sus hijos ahí pasan enfrente, sus hijas. Esto se sigue dando y no solamente en Bosques de Prusia, en todas las colonias de nuestro país, El Salvador. Porque en nuestro país, no podemos negar, se da esta condición de cuántos padres llegan borrachos a sus casas y sin pensar, por supuesto, y sin querer hacer aquella inmoralidad en la casa, lo pueden hacer ya embriagados. Y al día siguiente que amanecen medio sobrios, se dan cuenta del gran pecado que han cometido. Esto se sigue dando. ¿Cuántas familias, amada iglesia, están viviendo esto? Viendo a su padre haciendo cosas inmorales, soportando hijos a sus padres que llegan borrachos a su casa, haciéndolos pasar a hijos con vergüenzas, con penas. Imaginémonos, amada iglesia, viendo este estilo de vida de los hijos a sus padres llenos de inmoralidad, de debilidades de una y otra manera a causa de los efectos de la embriaguez. Lastimosamente, amada iglesia, muchos padres a causa de sus vicios y su inmoralidad han tenido que afrontar el rechazo de sus hijos o de sus hijas, que al igual a Noé, sus hijos le tienen que dar la espalda y que el corazón de sus hijos se vuelven contra sus padres a causa de la misma embriaguez como la que Noé cayó también, y a raíz de esa embriaguez de Noé sucumbió la vida de un hijo joven llamado Can y su generación, los cananitas. Es triste, amada iglesia, y lamentable que al igual que Noé, muchos padres en el tiempo actual, oiga, muchos padres en el tiempo actual están cayendo en la misma debilidad que por nuestro propio estilo de vida, en lugar de bendición, seamos no de bendición por nuestro mal ejemplo. Amada iglesia, allí tenemos un buen ejemplo en este primer punto de los pecados de grandes hombres del Antiguo Testamento, y ahora están estos ejemplos para que usted y yo, como hombres, cabezas de hogar, de familia, no vayamos a caer en tal situación. No olvide el tema, dando un vistazo a los hombres del Antiguo Testamento y sus pecados para con sus hijos. Hemos concluido el punto 1, donde hemos visto a Noé. Ahorita, amada iglesia, vamos a ver el punto 2. Y aquí vemos otro hombre. Aquí vemos otro hombre de Dios también, que cayó en pecado para con sus hijos. Que cayó, repito, en pecado para con sus hijos. Y me refiero a Isaac. Isaac. ¿Cuál fue el pecado de Isaac para con sus hijos y que nos ha de servir de lección a usted y a mí? ¿Cuál es este pecado? Oiga bien, tener preferencia por uno de nuestros hijos o hijas siempre causará conflictos y dolor. Vuelvo a repetir, tener preferencia por uno de nuestras hijas o hijos
siempre causará conflicto y dolor. Yo creo que usted, amada iglesia, amado hermano, amada hermana, joven, jovencita, ya está pensando cuál fue el pecado de Isaac. Y para eso vamos a ver Génesis capítulo 25, versículo 28, y dice: y amó Isaac, oiga, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, de lo que él cazaba, mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí, amada iglesia, podíamos haber leído más versículos, pero en este versículo 28 del capítulo 25 de Génesis, estamos viendo bien claro la preferencia que había de parte de estos padres, aunque lo estamos refiriendo a Isaac, pero vemos también aquí a la esposa de Isaac. Y por eso dice: y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Cuando dice su casa con Z, su casa. Casa, hablando de que a Esaú le gustaba ir a cazar animales comestibles. Y por eso Isaac amaba más a Esaú. Pero, en contraparte, amada iglesia, Rebeca, la esposa de Isaac, amaba más a Jacob. Los dos jóvenes eran gemelos, eran mellizos. Aunque habían nacido como gemelos, eran diferentes en su constitución, en su físico, en su manera. Eran diferentes. Ahora, entrando a esta parte, amada iglesia, el Señor bendijo a Isaac con 2 hijos gemelos, aunque pudiéramos decir que eran mellizos, pues vemos, amada iglesia, a través de la historia de la palabra de Dios, que estos jóvenes eran diferentes el uno del otro, en su físico, como también en su manera de ser. Ellos eran diferentes, estos 2 jóvenes. Y, amada iglesia, para Isaac era su hijo preferido, Esaú, era su preferido. Y comía Isaac de lo que Esaú iba a cazar a los montes. Pero en el caso, amada iglesia, de Jacob, Jacob era un joven tranquilo, era un joven casero, era un joven que le gustaba hacer los oficios domésticos. Y en el caso de Jacob, era preferido por su madre. Ahora, pero tú y yo, amada iglesia, debemos de estar entendidos que el tener preferencia con sus hijos, esto llevó a esta familia de Isaac y Rebeca a conflictos y dolor. Quiero, amada iglesia, que veamos este conflicto y que veamos el dolor que se causó a causa de la preferencia. Y para eso vamos a leer Génesis 27. Génesis 27, versículo 33 al 35. Quiero que vayamos a buscar esta cita bíblica, Génesis capítulo 27, versículo 33 y 35. Veamos este conflicto, veamos este dolor de esta familia y veamos que esto no es correcto. ¿Para qué estamos viendo esto? Para nuestra instrucción. ¿Para qué estamos viendo esto? Para que allí donde Isaac y Rebeca metieron la pata, usted y yo no la metamos. Y si usted y yo lo hacemos, amada iglesia, ya no lo vamos a hacer por ignorancia, porque ya Dios nos está hablando a través de su palabra. No podemos tú y yo tener preferencias con nuestras hijas o con nuestros hijos. Usted puede tener una hija y un hijo, hembra y varón, pero los dos deben de ser tratados igual, porque los dos tienen el mismo valor. O puede tener 2 hijas de igual manera, o puede tener 2 hijos de igual manera. El mismo consejo de Dios siempre para con cada uno de nosotros. Lastimosamente en esto, amada iglesia, han venido bastante dolor y conflicto en las familias. Y ahí es donde, amado padre de familia, usted y yo tenemos un papel bien importante delante de la presencia de Dios. Vamos entonces a Génesis 27, versículo 33 al 35, y lo leemos. Oiga, vamos a leer estos versículos, amado pueblo. Versículo 33, vamos a leer versículo 34, versículo 35 y versículo 41.
Estos son los versículos que vamos a leer. Y los leemos. Y dice, versículo 33, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Versículo 34. Cuando Esaú oyó estas palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Versículo 35. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Versículo 41 y último. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Bendito sea el Señor. Espero, amada iglesia, que usted comprenda la porción bíblica que hemos leído. Veamos el conflicto. Veamos el conflicto. Jacob, un hijo apoyado por su madre, el cual esta mujer Rebeca colaboró con su hijo para engañar al anciano Isaac, para que lo bendijera Isaac. Y lo lograron. Cuando llega, según lo que hemos leído, Esaú, después de cazar la presa, la prepara, la guisa y se la lleva a Isaac y le pide la bendición. Y ahí es donde Isaac le da a conocer a Esaú que ya llegó antes alguien a pedir bendición y que él lo había bendecido. Y que ya Isaac, en su haber, en su poder, ya no tiene bendición como la que ya dio. Sí tiene bendición, pero ya no es la misma bendición. Ante esto, amada iglesia, vemos a un Esaú molesto. Vemos a un Esaú con ira, con enojo. Tanto así que hemos leído en el versículo 41 que él está diciendo, en otras palabras, que esperaría que su papá se muera y después que su papá muera va a buscar a Jacob para matarlo. Yo creo que usted comprende la porción bíblica. Esto nos enseña, amada iglesia, nos enseña que como padres, tú y yo, debemos entender que nuestros hijos no son iguales. Es cierto, amada iglesia, nuestros hijos nunca van a ser iguales. Esaú con Jacob nunca iban a ser iguales, aunque gemelos, aunque mellizos habían nacido, pero son diferentes. Tú y yo tenemos quizás privilegios de haber conocido gemelos o gemelas y no son iguales, son diferentes, pero igual como padres entendidos en la palabra de Dios y con temor de Dios, debemos de valorar y dar el mismo aprecio a ambos hijos. No podemos ser diferentes con uno ni diferente con el otro, sino iguales. Eso es lo que estamos tocando en este punto, porque este es el gran dificultad y conflicto que estamos viendo en esta porción. Y esto está marcado en la palabra para que tú y yo, amada iglesia, no caigamos y vayamos también a caer en dolores y conflictos el día de mañana. Entonces esto nos enseña, amada iglesia, que debemos a nuestros hijos como sean, amarlos y valorarlos de la misma manera y no tener preferencias por uno o por una de ellas. No olvidemos que los hijos, por igual, hembra o varón, como sean, son herencia de Dios, son bendición de Dios. El Salmo 127:3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. La palabra de Dios, amada iglesia, nunca nos está diciendo que nos inclinemos más por este o por aquella. No importa, amada iglesia, si es niña o niño. Tenemos que valorarlo de la misma manera. Si le gusta el deporte o no, tenemos que valorar de la misma manera. Que si es brillante para el estudio o no es muy brillante, tenemos que amar y valorar de la misma manera. Que si padece de alguna debilidad, alguna enfermedad o no, tenemos que amar al hijo, a las hijas de la misma manera.
Para nosotros, amada iglesia, amado pueblo de Dios, como padres, todos deben de ser nuestros hijos amados, como herencia, como bendición de Jehová. Así que, amada iglesia, hemos visto dos acciones, hemos visto dos pecados de hombres del Antiguo Testamento. Hemos echado un vistazo a los hombres del Antiguo Testamento y en esta oportunidad hemos visto dos hombres, Noé y Isaac. Y ahí con Isaac hemos visto a Rebeca también con pecado. El pecado de Noé afectó a su hijo Cam. El pecado de Isaac afectó a sus hijos, Esaú y Jacob. Dios te bendiga, amada iglesia. Gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta oportunidad que nos ha dado este hermoso día viernes, y será hasta el día de mañana sábado, si el Señor no ha venido, en que podamos vernos y escucharnos nuevamente. Dios te bendiga, amada iglesia.